Imaginemos por un momento la siguiente escena. A ver. Alguien entra a una sala, se sienta con total tranquilidad y comienza a describir cómo en este preciso instante el apocalipsis está consumiendo el edificio de al lado. ¡Wow! Una imagen fuerte. Bastante. Y lo más loco es que el vocabulario de esta persona es impecable. O sea, la lógica de sus oraciones es perfecta, la mirada es clara y mantiene una conversación completamente fluida, respondiendo a cada pregunta que se le hace. Claro, sin titubear. Exacto. Su lucidez, al menos a nivel de comunicación, parece total. Sin embargo, su realidad está completamente fracturada. ¿Cómo es esto médicamente posible? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo puede el cerebro humano albergar, digamos, una alucinación apocalíptica y al mismo tiempo gestionar las reglas sociales de una conversación casual? Esa es exactamente la paradoja que desafía todo lo que creemos saber sobre la mente. Porque, bueno, solemos pensar que perder la razón significa una desconexión total. Un apagón absoluto del sistema. Así es, un apagón. Pero la realidad clínica, la que vemos en los textos, es mucho más compleja y a la vez mucho más fascinante. Y esa es nuestra misión en la inmersión profunda de hoy. Vamos a explorar los bordes más afilados de la psique humana. Me encanta. Tenemos sobre la mesa una serie de apuntes psiquiátricos fenomenales. Estos incluyen presentaciones clínicas avanzadas sobre los trastornos de la personalidad y además un análisis deslumbrante de los textos del legendario psiquiatra Henry A. Un material imperdible, de verdad. Totalmente. Para quienes nos escuchan y ya están familiarizados con la psicología, hoy no vamos a repasar definiciones básicas. No, hoy vamos más allá. Vamos a desentrañar los engranajes. Queremos entender la mecánica de la locura y la rigidez. Queremos saber qué diferencia una estructura mental inamovible de un quiebre agudo y repentino. Y para lograr eso, las fuentes nos proponen un marco de referencia muy particular. Nos obligan a separar de manera casi quirúrgica dos niveles de nuestra existencia. Ajá. Por un lado, nuestra personalidad de fondo, que es nuestra estructura histórica y continua. Lo que somos día a día. Exacto. Y por otro lado, nuestro campo de conciencia actual, que es básicamente el aquí y el ahora. O sea, el instante presente. Eso es. Entender cómo interactúan estos dos niveles es francamente la única forma de descifrar por qué algunas mentes se cristalizan en patrones de por vida, mientras que otras estallan de forma transitoria. A ver, vamos a desempacar esto comenzando por esa cristalización. Perfecto. Los apuntes inician con los trastornos de la personalidad y la audiencia seguramente conoce los arquetipos. Sí, claro. El narcisismo, el comportamiento antisocial. La obsesión, exacto. Pero lo que me parece revelador en los textos no es el qué son estos trastornos, sino el por qué generan un nivel de fricción biológica y social tan devastador. Y la palabra que sostiene todo este andamiaje es rigidez. Rigidez totalmente. Porque la personalidad, en su estado saludable, es dinámica. Tiene que serlo. Es la suma del temperamento genético y el carácter ambiental, sí. Pero su función principal es la adaptación. Se moldea según las exigencias del entorno. Se adapta a lo que pasa alrededor. Exacto. El punto crítico, el momento donde cruzamos la línea hacia el territorio del trastorno clínico, es la pérdida absoluta de esa plasticidad. Cuando ya no se puede moldear. Así es. Y aquí es donde la psiquiatría se enfrenta a uno de sus mayores retos, que es el concepto de lo egosintónico. Uf, ese término es fascinante. Básicamente significa que la condición está en perfecta sintonía con el ego de la persona, ¿no? Tal cual. A diferencia de, digamos, una depresión clínica o un trastorno de ansiedad grave, donde la persona sufre y sabe que algo no funciona bien. Que sería lo egodistónico. Exactamente. En la inmensa mayoría de los trastornos de la personalidad, quien lo padece no percibe ninguna falla en su sistema operativo. ¿No ven el problema? Para nada. Su patrón de comportamiento, por más destructivo que sea para los demás o para sí mismos, se siente natural, se siente justificado y correcto. Para visualizar esto, siempre me ha gustado pensar en la personalidad como si fuera un traje a la medida. Un traje que todos usamos para protegernos de la intemperie y para interactuar con los demás. Es una muy buena imagen. Un traje saludable tiene tela flexible, tiene articulaciones, permite abrazar a alguien, permite sentarse, te permite esquivar un golpe. Se mueve contigo. Exacto. Pero un trastorno de la personalidad, especialmente al ser egosintónico, es como llevar una armadura de hierro forjado y oxidado. Uy, pesadísima y dura. No hay flexibilidad.
Chocas contra todo, abollas las paredes, lastimas a cualquiera que intente acercarse. Y la verdadera tragedia es que quien lleva la armadura está genuinamente convencido de que el problema es que el resto del mundo es demasiado blando y frágil. Esa analogía captura perfectamente por qué la intervención terapéutica es tan pero tan compleja. Claro, porque no ven la armadura. Exacto. Si no crees que llevas una armadura problemática, ¿por qué pedirías ayuda para quitártela? Esta fricción constante explica las agrupaciones clínicas de las que hablan las fuentes. Los famosos 3 grupos. Así es. Si observamos al grupo A, donde están los perfiles raros o excéntricos como el esquizoide, el esquizotípico o el paranoide, Donde hay mucha desconfianza, ¿verdad? muchísima. La armadura ahí está diseñada para el aislamiento total o la defensa preventiva. El mundo es visto como una amenaza inherente. O sea, asumen que los van a atacar. Sí, o que la cercanía es peligrosa. No hay un deseo de conexión reprimido en el esquizoide, por ejemplo. Hay una estructura que mecánicamente rechaza la intimidad porque su código base dicta que la vulnerabilidad es letal. Wow. Y luego tenemos el grupo C, que es el de los ansiosos y temerosos. Exacto. Los evitativos, los dependientes y el obsesivo-compulsivo. Que por cierto, los textos hacen una aclaración importantísima ahí. Sí, fundamental. Aclaran que el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva no presenta compulsiones reales como lavarse las manos 50 veces, a diferencia del TOC clínico. Así es. Es más bien un perfeccionismo rígido, una inflexibilidad total que interfiere con la vida, pero sin los rituales del TOC. Y si comparamos todas estas mecánicas con el grupo B, el de los emocionales e impulsivos, bueno, aquí es donde me surge una duda genuina leyendo el material. A ver, cuéntame. Y necesito hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Hablamos de rigidez, de una armadura de hierro permanente, pero las fuentes indican que, dentro del grupo B, específicamente en el trastorno límite o borderline, Ajá. que digamos se caracteriza por una volatilidad emocional explosiva, un miedo terrible al abandono. Sí, mucha inestabilidad. Bueno, dice que estas personas pueden sufrir episodios micropsicóticos bajo gran estrés. Entonces, si la clave del trastorno de la personalidad es que es permanente y rígido, ¿cómo encaja un quiebre psicótico, que por definición es transitorio y caótico, dentro de esa rigidez? Esa es una excelente pregunta. ¿No contradice eso la idea de una estructura inamovible? Esa es una observación brillante. Y, de hecho, nos lleva al corazón de la mecánica estructural mental. A ver. La clave está en entender qué significa realmente la rigidez en psiquiatría. Rigidez no significa indestructibilidad. Ok, no es invencible. Exacto. Significa incapacidad para flexionar ante la presión. Imaginemos de nuevo esa armadura de hierro de la que hablabas. Ajá. Si le aplicas una presión ambiental extrema, por ejemplo, un abandono real o imaginario o un trauma agudo, el metal no se va a doblar para absorber el impacto. No tiene amortiguadores. Claro, es rígido. Entonces, ¿qué ocurre? La tensión se acumula hasta que el metal se fractura temporalmente. Ah, claro. Al no poder doblarse, se quiebra. Exactamente. El episodio micropsicótico en una personalidad límite es, metafóricamente, el sonido del metal quebrándose bajo una presión emocional que la estructura rígida no pudo procesar. ¡Wow! ¡Qué fuerte imagen! Durante unas horas o días, el contacto con la realidad falla porque el sistema de defensa colapsó mecánicamente. Pero, y asumo que aquí viene el truco. Así es. Esto es lo vital para mantener la clasificación de trastorno de la personalidad. Una vez que la presión disminuye, el individuo vuelve a su código base. La armadura se suelda sola. La armadura sigue ahí, igual de rígida e inflexible que antes. El patrón crónico se mantiene a lo largo de toda la vida adulta. Eso hace que todo haga clic de una manera increíble. Y de hecho, establece el puente perfecto hacia el segundo gran bloque de nuestro análisis de hoy. Vamos a ello. Porque si acabamos de ver qué sucede cuando una personalidad rígida sufre una microfractura bajo estrés, la obra del psiquiatra Henry A. nos arroja al otro extremo del espectro clínico. Totalmente al otro extremo. Nos plantea un escenario donde no hay un patrón crónico problemático de fondo. No hay armadura oxidada, sino que una mente aparentemente funcional y sana sufre un cortocircuito masivo y repentino. Así es, entramos en el capítulo 5 del Tratado de Psiquiatría. El famoso capítulo 5. Pasamos del terreno de lo crónico y lo rígido a la verdadera emergencia clínica aguda. Henry A. aborda lo que clásicamente se conoce como la buffet delirante,
o la psicosis delirante aguda. Leyendo sobre este concepto en las fuentes, lo que resulta verdaderamente aterrador es la velocidad de inicio. Es rapidísimo. Lo describen como una eclosión súbita, casi siempre en la juventud. Ayer el individuo estaba perfectamente bien y hoy está atrapado en un universo alterno. De un día para otro. Y algo que subrayan fuertemente es su naturaleza polimorfa. ¿Qué significa exactamente que este delirio sea polimorfo a nivel de mecanismo cerebral? Significa que no obedece a un sistema de creencias estructurado. ¿Cómo así? Si analizamos una paranoia crónica, por ejemplo, en el grupo A que mencionamos antes, el delirio es fijo. Ah, claro, la persona siempre cree lo mismo. Exacto. La persona puede pasar 20 años creyendo que, no sé, el servicio secreto intercepta su correo. Hay una narrativa coherente y sostenida en el tiempo. Tiene una lógica interna permanente, pero en el delirio agudo polimorfo, los circuitos narrativos del cerebro están, esencialmente, saltando chispas al azar. Las temáticas cambian frenéticamente. Es como cambiar de canal en la televisión, pero dentro de la propia conciencia. Exactamente esa es la sensación. Un día el delirio es místico, sintiendo que tienen un contacto directo con una deidad. Ajá. Horas después, muta a un delirio de persecución, y el día siguiente es un delirio de grandeza o un escenario de catástrofe mundial. Es inestable, es contradictorio y está cargado de una atmósfera emocional intensísima. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un par de términos que usan los textos para clasificar cómo se presenta esto. Menciona, por ejemplo, una forma interpretativa, Sí, con emociones muy intensas. una forma imaginativa y otra alucinatoria, además de describir su aparición como un paroxismo brusco, Un estallido. o sea, un cortocircuito total de las emociones que estalla de la nada. Pero lo que me tiene absolutamente fascinado es la forma imaginativa. Es muy particular. ¿Cómo funciona el cerebro cuando es secuestrado por esta forma en particular? Porque, digamos, no es solo ver cosas que no están ahí, ¿verdad? No, para nada, y eso es lo que lo hace tan complejo. En la forma imaginativa, el mecanismo de la fantasía cerebral se desborda y usurpa el centro de la realidad. Usurpa la realidad. Literalmente, el cerebro comienza a tejer fabulaciones, aventuras románticas o heroicas, riquísimas en detalles, y la persona se inserta a sí misma en esa narrativa como el protagonista absoluto. Como si estuviera viviendo una película. Exacto, pero sin filtros. La imaginación deja de ser una herramienta de simulación interna para convertirse en el entorno perceptual directo. ¡Wow! Y en la forma alucinatoria. Ahí el secuestro es principalmente sensorial. Hay voces constantes, fenómenos acústico-verbales que dictan acciones o narran eventos catastróficos, Catástrofes, éxtasis. generando un estado que las fuentes, de manera muy descriptiva, denominan una embriaguez fantasmagórica. Embriaguez fantasmagórica. Qué término tan poético y oscuro a la vez. Es muy evocador. Y esto nos regresa a la imagen del inicio de nuestra inmersión profunda, esa contradicción brutal que plantea Henry A. Ajá. El individuo puede estar sufriendo esta embriaguez de voces y visiones, puede creer firmemente que está en medio de una épica aventura imaginativa, y sin embargo, su lucidez intelectual se mantiene sorprendentemente intacta. Y se comunica con los demás. Exacto. Puede sostener una conversación, organizar frases complejas, reconocer rostros. ¿Cómo se sostienen estas dos realidades en el mismo cerebro sin que todo el sistema colapse en un estado catatónico o comatoso? Bueno, Henry allí argumenta que no estamos ante una pérdida total de la mente. ¿Entonces qué es? Estamos ante un desdoblamiento. Es una escisión funcional. A ver, explícame eso. El aparato motor, el área del lenguaje en el lóbulo frontal, los mecanismos de interacción social, todo esto sigue operando mecánicamente. La maquinaria sigue andando. Sí, pero el centro que integra todas esas funciones con el entorno, lo que nos da el sentido de realidad, está sumergido en un estado similar a la hipnosis. Es decir, el hardware del lenguaje sigue conectado y recibiendo energía, pero la señal de entrada de la realidad ha sido interceptada por la alucinación. Tal cual una intercepción de la señal. Y la pregunta que surge inevitablemente en el ámbito médico es, bueno, ¿qué provoca este secuestro súbito? Las causas, claro. Las fuentes exploran la etiología y revelan que, si bien a veces parece surgir sin motivo aparente, con mucha frecuencia es una reacción exógena. Factores externos. Sí, hablamos de intoxicaciones agudas, por ejemplo, hachís, cocaína, alcohol,
o de factores orgánicos sistémicos como temas menopáusicos. Las fuentes mencionan también los shocks emocionales, ¿no? Exacto. Un shock emocional devastador, como presenciar una tragedia, puede detonarlo. Pero el mecanismo central que decide quién sufre este delirio y quién no es lo que llaman el umbral de reacción individual. Y esto es crucial, porque 10 personas pueden enfrentar el mismo shock emocional profundo. 9 procesarán el duelo con tristeza o con un trauma persistente. Que es lo habitual. Pero una de ellas, al superar su umbral biológico y psicológico de reacción, fracturará su percepción de la realidad y eclosionará en un delirio agudo. Así es. La vulnerabilidad intrínseca del cerebro ante el estrés metabólico o emocional varía enormemente de una persona a otra. Ahora pongamos todo esto en una situación de vida o muerte. Estamos en la sala de emergencias de un hospital. Ok, imaginemos el escenario. Llega un paciente joven, completamente desbordado, pasando de la euforia mística al terror persecutorio en cuestión de minutos. Los profesionales de la salud tienen que tomar decisiones rápidas. Es un momento crítico. Y aquí es donde las fuentes nos llevan al capítulo 8 de la obra de Hay, que es, francamente, el corazón de toda esta teoría psiquiátrica. El marco maestro, sí. ¿Cómo sabe un profesional si este joven simplemente tuvo una mala reacción a un shock o a una sustancia y mañana estará bien? O si esto es el inicio trágico de una enfermedad mental crónica grave, como la esquizofrenia. Ese es, sin duda, el mayor dilema de la psiquiatría de urgencias. Y Henry A. proporciona la herramienta conceptual definitiva para entender la diferencia. A ver. Separa el pronóstico en dos procesos distintos. Por un lado, la desestructuración del campo de la conciencia. Ok. Y por otro lado, la desorganización del ser consciente. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Para explicar esta diferencia clínica, Hay toma prestados dos conceptos fundamentales de la lingüística, que son la diacronía y la sincronía. Dos conceptos bellísimos, por cierto. Para visualizar cómo interactúan, me gusta pensar en términos de informática moderna. Imaginemos que la mente humana es una computadora. Me gusta. A ver. La diacronía sería nuestro disco duro. Es donde guardamos el sistema operativo, los archivos permanentes, toda nuestra historia personal. Nuestro pasado y futuro. Exacto. Quiénes éramos ayer, quiénes planeamos ser mañana, nuestras relaciones, nuestro carácter profundo. Es una estructura que se ha escrito lentamente a lo largo de los años. Una comparación muy precisa. La diacronía es la biografía en constante evolución. Es la existencia de la persona a través del tiempo. Por otro lado, la sincronía sería nuestra memoria RAM. Ajá. Es la memoria de trabajo que opera única y exclusivamente en el aquí y el ahora. Es la que procesa en qué habitación estamos sentados, qué día de la semana es y qué información sensorial está entrando por los ojos y los oídos en este preciso segundo. Solo el presente. Claro, no almacena historia a largo plazo, solo gestiona el presente inmediato. Y este modelo informático que propones explica a la perfección la clínica fenomenológica de Henry A. ¿Verdad que sí? Su tesis central es que un episodio agudo, como la bufé delirante inducida por un shock o una toxina, es un fallo masivo y catastrófico de la memoria RAM. ¡Wow! El pico de voltaje emocional colapsó la sincronía. El campo de la conciencia se fragmenta y por eso el aquí y el ahora se llena de alucinaciones polimorfas y de desorientación temporoespacial. Pero, y este es el gran punto de esperanza en el texto. Si el problema es solo de la RAM, significa que el daño es reversible. Ese es el insight definitivo de todo este material. Si conectamos esto con el panorama general, las psicosis agudas son desestructuraciones reversibles. Tienen vuelta atrás. Sí, el disco duro, la diacronía profunda del individuo, permanece a salvo, intacta. El sistema se apaga por protección, se reinicia, se limpia la RAM y la conciencia vuelve a anclarse en la realidad. O sea, la persona vuelve a ser exactamente quien era antes del episodio. Exactamente. Esto explica tantas cosas de los protocolos médicos. Siempre me había preguntado por qué, cuando ocurre un accidente de tránsito grave o llega alguien muy confundido al hospital, las preguntas inmediatas de los paramédicos son tan simples. Claro, las típicas preguntas. Sí, como ¿cuál es su nombre? ¿Sabe en qué año estamos? ¿Sabe dónde está sentado? No intentan evaluar si la persona puede hacer cálculos matemáticos complejos. No hay tiempo para eso. Están enviando un pin directo a la memoria RAM. Están evaluando exclusivamente la sincronía para ver si el campo de la conciencia sigue estructurado. Totalmente. Están buscando el anclaje fenomenológico del presente. Si el paciente no puede responder a la sincronía
hay una falla aguda. Falló la RAM. Exacto. Pero el verdadero terror clínico, siguiendo con tu analogía, es cuando el fallo no ocurre en la RAM debido a una sobrecarga puntual, sino que un virus comienza a corromper lentamente el propio disco duro. Uf, las enfermedades crónicas graves. Exactamente. Lo que Henry A. llama la desorganización del ser consciente. El disco duro corrupto. A diferencia del episodio agudo que fragmenta el presente de manera reversible, las enfermedades psiquiátricas crónicas atacan la diacronía. Destruyen la biografía. Rompen la historia biográfica, desorganizan la estructura profunda de la personalidad y los valores del individuo. Y según esta escuela de pensamiento, este proceso crónico, una vez que se asienta, altera permanentemente la identidad. Así es, no hay un reinicio simple. Entonces, regresando a nuestro paciente joven en la sala de emergencias que está sufriendo un delirio absoluto. Sí, volvamos a él. ¿Cómo se puede diferenciar un fallo de RAM de un disco duro corrompido en el momento exacto del caos? La realidad clínica es cruda en ese sentido. No se puede. En serio. No. Y este es un detalle vital rescatado de los textos. En el clímax de una crisis aguda, la sobrecarga del sistema es tan pero tan masiva que oculta el estado real de la estructura de fondo. No deja ver nada. Nada, no importa qué marco teórico se utilice. Es metodológicamente imposible determinar con certeza si estamos ante un brote agudo transitorio o ante el primer síntoma de una fractura esquizofrénica profunda. O sea, la crisis genera tanto ruido en el sistema que enmascara por completo el disco duro. Toca esperar. Se requiere medicar, proporcionar un entorno seguro, mitigar la ansiedad extrema y, como se menciona poéticamente en las fuentes, cerrar las grietas del inconsciente. Qué frase tan evocadora. Sí, y luego simplemente esperar. Esperar a que la tormenta pase y evaluar si, al despejarse el campo de conciencia, la estructura diacrónica del paciente logra rearmarse o si muestra signos de un deterioro fundamental. Es un nivel de incertidumbre médica asombroso, Muy alto. pero a la vez subraya una capacidad de resiliencia humana que desafía cualquier expectativa. Porque, a ver, incluso cuando el presente inmediato se desintegra por completo, cuando el individuo está sumergido en una embriaguez fantasmagórica y apocalíptica, la arquitectura profunda de la mente tiene los planos originales guardados a salvo. Qué buena forma de verlo. Tiene la capacidad biológica y psicológica de reiniciar el sistema y volver a ensamblar la realidad, siempre y cuando su historia continua permanezca intacta. Y esto destaca la profunda responsabilidad de la psiquiatría moderna. Totalmente. Entender que frente al profesional no hay solo un conjunto de síntomas ruidosos, sino una arquitectura mental compleja que podría estar simplemente protegiéndose de un colapso total mediante un apagón temporal. Ha sido un viaje verdaderamente monumental el que hemos trazado hoy a través de estos apuntes clínicos. Sin duda, material muy profundo. Comenzamos nuestra inmersión analizando esas armaduras de hierro de los trastornos de la personalidad, esas estructuras forjadas desde la genética y el entorno que cristalizan de manera irreversible. Limitando al individuo. Exacto, limitando y generando una fricción constante. Y muchas veces sin que éste tenga la menor idea porque están en perfecta sintonía con su ego. Lo egocintúnico. Así es. Y desde esa rigidez inflexible, dimos el salto al abismo del delirio agudo descrito por Henry A. Pasamos a la psicosis. Exploramos cómo el campo de la conciencia, el aquí y el ahora, puede sufrir un secuestro imaginativo o alucinatorio repentino por culpa de un factor estresante o una toxina. El fallo de la RAM. Exacto. Pero descubrimos que, a pesar del terror visual y emocional que esto conlleva, es un fallo de sincronía. Lleva consigo la profunda esperanza clínica de la reversibilidad. Es un contraste clínico que no deja de asombrar. Por un lado, la patología de lo que nunca cambia. La armadura. Y por otro, la patología de lo que cambia demasiado rápido, pero que puede volver a su origen. Nos obliga a tener una humildad enorme frente al diseño de la mente. Totalmente de acuerdo. Y revisando cómo las fuentes argumentan que nuestra percepción inmediata de la realidad es tan susceptible a variaciones de nuestro umbral de reacción, me queda dando vueltas un último pensamiento para la audiencia. A ver, cuéntanos. Sabemos que una toxina o un shock emocional intenso pueden apagar nuestra memoria RAM psíquica,
haciendo surgir universos enteros e irrefutables frente a nuestros ojos. Ajá. Si la certeza absoluta que tenemos en este preciso segundo de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo puede fracturarse con tanta facilidad, ¿dónde reside verdaderamente nuestra identidad? Esa es una pregunta importantísima. ¿Somos la vasta y lenta novela acumulada en nuestro disco duro histórico, o somos apenas el parpadeo frágil e inestable de nuestra conciencia, suspendida en el aquí y el ahora, siempre a un milímetro de desmoronarse y reconstruirse? Hay mucho que procesar con este material. Demasiado para reflexionar hoy. Así es. Mantengan la mente abierta, sigan explorando y, sobre todo, sigan cuestionando la realidad que les rodea. Hasta la próxima inmersión profunda.